Les pido que presten atención a este testimonio que nos permite adentrarnos en lo que ocurrió y lo que dejaron las elecciones en Brasil. El significado del hecho electoral del gigante de Sudamérica. Y cómo pendula esto en la actualidad y en la historia que se nos viene, en el futuro inmediato de la Argentina. Patricio Boda es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, está especializado en comunicación política, en estrategias y campañas electorales y fue veedor, él me va a corregir, el domingo, en las elecciones presidenciales brasileñas, en el balotaje. Patricio, buen día, gracias por atendernos. Ricardo Karlovich aquí en Viedma, FM Signos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia y bueno, acá estamos recién aterrizados a la Argentina. Bueno. Llegando recién. Primero estar con ustedes. Primero y antes que nada, un millón de gracias por este ratito y además un gracias anticipado por ayudarnos a entender qué pasó el domingo, si tenés que hacer una definición política, ¿qué ocurrió el domingo en Brasil y en Sudamérica? Bien, si lo tengo que poner en un título, te tengo que decir que es un cambio de paradigma en la región, porque, digamos, Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones este domingo, el balotaje, no solamente contra un candidato, sino contra una forma de gobierno, una forma de hacer política, y sobre todo contra el Estado, el aparato. Él lo dijo muy bien, yo tuve el privilegio de estar con él el día de la elección, y nos decía esto, ¿no? Nosotros no luchamos contra un candidato o una elección sola, sino luchamos contra el Estado completo de Brasil, el Estado en su viva voz puesto a ganar las elecciones. Y no es una cosa menor, porque cuando vemos los datos, primero, a Bolsonaro, la segunda reflexión que te puedo decir es que Bolsonaro hizo una elección óptima. No ganó, es cierto, pero hizo una excelente elección, ya que solamente en el balotaje, te doy el dato de que Bolsonaro, de los 10 millones que había de votos en disputa, nuevos votos y votos para repartirse, Bolsonaro obtuvo 7 millones y Lula 3 millones. ¿Está bien? ¿Le alcanzó? No. Es la democracia. Lula sacó casi 2 millones más que Bolsonaro en el total de votos, pero lo que nos muestra es que Jair Bolsonaro consolidó absolutamente la derecha en un solo candidato, cosa que en Brasil no pasaba desde Cardoso, de centro derecha. Bolsonaro es un poco más de extrema derecha, pero Enrique Cardoso era el referente en los 90 que podía contemplar todo el abanico de la derecha, que bueno, él después en su segunda gestión en el 97 devaluó el real, y bueno, todos sabemos que cualquier gobierno que devalúa fuertemente pierde las próximas elecciones. Bueno, en ese contexto Bolsonaro consolidó el liderazgo de la derecha en un solo candidato, en una persona. No digo en un partido, sino digo en él, que no es un dato menor, pero enfrente tenemos al dirigente creo más carismático de la región de los últimos 30 años, o en el podio, para no herir ningún tipo de susceptibilidades, y se viene fundamentalmente un cambio regional muy importante y un beneficio grande para la Argentina, porque no es un dato menor que en el discurso de victoria de la elección Lula diga que quiere volver a reindustrializar al Brasil, ¿no? Brasil, y sobre todo el sur de Brasil y el área metropolitana de San Pablo, siempre es muy conocida por su industria, ¿no? Por todas las industrias, la población
y absolutamente todos los beneficios que eso trae históricamente. Y bueno, hace ya unos años que esto no es tan así, y la economía brasilera se fue girando hacia el agro, hacia los commodities, los principales ingresos monetarios del PBI brasilero. Bueno, hoy Lula está diciendo, bueno, vamos a reindustrializar a lo que nos hace fuertes, que es la mejor arma que tenemos para redistribuir la riqueza, ya que él tiene un mensaje muy fuerte con lo social, con lo político, y va para ese lado, ¿no? Para redistribuir más la riqueza. Lula históricamente no es un presidente que con el capital haya tenido algún problema, sino justamente a él, digamos, los bancos, el sistema financiero, mejor dicho, para ser más integral, siempre han ganado mucho dinero con los gobiernos de Lula. Entonces, eso también se demuestra porque todo el establishment, la verdad, empresas, medios, también quería a un Lula, que hoy lo vemos con un tercer mandato, un poco más de centro-izquierda. Más moderado, para ¿no? El centro. Exacto, más moderado. Bueno, incluso él tuvo que hacer alianzas con el propio Cardoso, con su candidato a vicepresidente viene de ese sector, exacto. ¿no? Atkin, exacto. Bueno, eso nos muestra hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer. No quiere como amigar a todo el pueblo brasileño. Hoy, te cuento, yo tuve en la primera vuelta al principio de octubre, entré allá, estuve también este fin de semana invitado por el PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil, y sí, se viven climas tensos. Claro. Debo admitir que a principio de octubre el clima era aún más tenso. Este fin de semana se vivió, por lo menos yo estuve en San Pablo, donde estaba Lula, el centro neurálgico de la campaña de él, que no quiere decir que haya ganado, al revés. Perdió en San Pablo, su candidato a gobernador, que era Haddad, que iba también a un balotaje, perdió. ¿Qué quiero decir? San Pablo no es más la cuna, y el sur de Brasil la cuna del petismo, como se dice, sino eso está orientado hacia la Amazonia, hacia el noroeste, que es donde Lula tiene votos muy considerables. Bueno, en esto encontramos que se está redirigiendo todo el mapa brasilero político, y también el regional, como te decía, que porque le beneficia a Argentina. Justamente, primero, el gesto. La política tiene mucho de gesto. Sí. Una foto, un saludo, una charla, significa muchas cosas. Y bueno, Lula, el primer mandatario que recibió, fue al presidente Alberto Fernández, en una clara demostración de querer fortalecer, primero, lo que ayudó mucho a crear y a potenciar, mejor dicho, que es el Mercosur, y segundo, la alianza político-comercial que tiene con Argentina, que es en Sudamérica su principal socio, y es todo un gesto en eso. ¿Qué quiere decir? Que Argentina va a tener una bonanza de 2 o 4 años, mejor dicho, para la producción, para las pymes, para el intercambio comercial, para el fortalecimiento en muchísimos aspectos, desde lo institucional, desde lo económico, desde lo financiero. Y tampoco podemos dejar muy de lado la intención de Lula, también decía, de empezar a plantear seriamente un banco común de Sudamérica, el Mercosur. ¿No? Sabemos que son procesos muy largos, pero bueno, ya ver un poco la historia de lo que pasó con la Unión Europea y el euro no es descabellado. No es poca cosa, y bueno, eso también para pensar soluciones
lo que hoy tenemos como en Argentina, el gran problema y la crisis de inflación que nos agobia a todos los y las argentinas. Estamos hablando con Patricio Boda. Yo quiero agradecerle mucho a Gustavo Partemi, nuestro amigo, uno de los hacedores de este espacio que ha ayudado a este contacto. Patricio, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en Comunicación Política, en Estrategias y Campañas Electorales, estuvo en Brasil, muy cercano a Lula en los momentos después del resultado electoral. Nos está explicando específicamente lo ocurrido y lo que se nos viene como país. Y hay mensajes que resaltan, Patricio, que nos permiten entender por dónde vamos y lo que estamos viviendo en este hecho histórico de corregime, pero Lula debe ser el primer presidente brasileño que por el voto de la gente es 3 veces presidente, ¿no? Exacto, así es. Sí, y la historia de elecciones de Brasil habla muy fuerte. Te explico un pequeño detalle. Sí. Mira, hubo en la historia desde los 80, que en la vuelta de la democracia en Brasil, 9 balotajes, 9 elecciones donde se fueron a balotaje. Solamente en el 89 arrancó esta historia y jamás en la historia de todos los balotajes el candidato que ganó en la primera vuelta perdió el balotaje. O sea, el pueblo brasilero tiene una conducta eleccionaria donde podemos ver esos pequeños detalles para orientarnos. Como por ejemplo, hoy, el estadio en Minas Gerais, en Brasil, es el estado muestra, sí, se dice. ¿Por qué? Porque el candidato que gana en Minas Gerais, en toda la historia, no de la vuelta a la democracia, sino en toda la historia de Brasil, el candidato que gana Minas Gerais gana las presidenciales. Es un dato que podemos mirar y tener en cuenta. Solamente una vez en las elecciones de, si no me equivoco, en 1958 pasó que ganó otro candidato, pero muchas elecciones, como un dato a corroborar, que nos guían un poco para lo que pasó. Y también el día domingo, estando ahí en el centro de cómputos del Partido de los Trabajadores, en el búnker de campaña de Lula, empezamos a ver cómo cambiaba un poco la conformación del voto en el sur de Brasil, donde Lula, o mejor dicho, no Lula, sino la izquierda, la centroizquierda, perdió muchos votos, que es donde se ha fortalecido Bolsonaro y la centro derecha, cómo empezaba a tener otros tipos de números más esperanzadores para Lula, que empezaban a ser distintos a lo que fue el 3 de octubre. El 3 de octubre, cuando estábamos en la misma situación, que pude vivirlo todo en primera persona, las caras eran otras, el clima era otro. El clima en la calle se vivía de otra manera, había una confrontación muy grande entre los simpatizantes de Bolsonaro y no tanto los del PT, porque ellos en el PT eran muy conscientes de esta violencia que hay, no mutua. Patricio, discúlpame que te interrumpa. ¿Pudo haber ayudado a esto, a descomprimir la actitud que asumió la Corte brasileña, la justicia a través de decisiones electorales, que marcó un poco la cancha? ¿Pudo haber ayudado a establecer límites de paz, digamos, ¿no? Sí, Ricardo, mira, yo creo que es una excelente pregunta, porque justamente el papel que tuvo el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano rector de las elecciones, fue determinante. Determinante no solamente por
por el hecho de la elección misma un día, el día domingo, sino justamente como contralor de las pautas, de las elecciones, de la propaganda, porque tener el poder de veto de propagandas donde las cuales se incitaban a la violencia, al odio, subjetiva o explícitamente, ayudó un poco. ¿Lo es todo? No, la verdad que no, Claro. pero sí entender que hay un órgano que por lo menos funcionó de una manera muy eficiente, muy eficiente. A 9 de la noche ya todos sabíamos quién había votado, quién había ganado y cuál era la tendencia. Ya a las 9:30 estaban casi el 100% de todo escrutado, típico. Bueno, eso muestra una experiencia, ¿no? Y una forma de llevar a cabo las elecciones tan importantes, no solo para Brasil, sino para la región, que hicieron que la verdad sea un éxito, que lamentablemente ciertos sectores del sindicalismo más ligados al presidente Bolsonaro no aceptaron, ni el mismo presidente con su silencio de radio, ¿no? Para la redundancia, no comparta. Pero bueno, eso ayuda a un poco a la inestabilidad del proceso de transición. Pero para guiarnos, quizás, Ricardo, estaría muy bueno que miremos lo que pasó en Estados Unidos, Sí. en la transición de Biden con Trump, y bueno, y la toma del Capitolio, todos hechos muy graves institucionalmente, que ahí lo salvó la institucionalidad, ¿no? Personas hasta del mismo partido de Trump, republicano, le dijeron basta, no, este es el límite. Bueno, se quiere ir hacia algo de eso, tenemos que estar muy atentos, y sobre todo lo que va a ser la transición. Yo creo que la fecha, esto es a modo de análisis, más importante no es el 1 de enero, cuando va a ser la asunción de Lula como presidente por tercera vez, sino que la fecha va a ser el 31 de enero, que es asumen los diputados y senadores de Brasil. ¿Por qué? Porque tienen mandato hasta el 31 de enero los antiguos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Lula ganó las elecciones, pero la perdió en las cámaras. Hoy Bolsonaro tiene los votos para plantear un impeachment si quisiera el 1 de febrero. Claro. ¿No? Y tiene los votos para juzgarlo y tiene los votos para destituirlo. Lo que ocurrió con Dilma. Sí, exacto. Tiene absolutamente la mayoría de los votos para hacerlo. Bueno, primero, no quiero ser trágico, pero sí hay que plantear todos los escenarios. En la política hay que tener claro qué es lo que puede pasar siempre, ¿no? Como escenarios futuros. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿Que a Lula lo van a destituir el 1 de febrero? No. Primero, ¿por qué? Lula es Lula. Es un dirigente que entiende la política y conoce cada peldaño de la política. Bueno, él va a tener 3 meses para, como se dice en la jerga política, jugar a la política, jugar a los consensos, buscarlos, coincidir, encontrar puntos de apoyo entre ambos, y bueno, entre ambos sectores, ¿no? Hablando en general. Pero también hay que tener claro que se ponen en disputas muchísimas cosas. No solamente lo económico, no solamente lo social. Bolsonaro muy inteligentemente generó deflación en los últimos meses en Brasil, haciendo que congelando los precios y aumentando la ayuda social. Vos, Ricardo, imaginate que la ayuda social a las personas vulnerables en Brasil en enero era de 200 reales,
lo pasó a marzo a 400, o sea, lo duplicó, y en julio lo pasó a 600 reales. O sea, para que dimensionemos, ¿no? Sí, la sí. ayuda social, que eso es consumo interno, eso es reactivación de la máquina del Estado, ¿no? La máquina económica de los comercios, de la industria, de todo. Bueno, fue un giro muy inteligente, el cual salió muy bien. Bueno, eso ayudó y se explica en la cantidad de votos también que hay, no solamente los fanatizados, sino también muchos desencantados. Yo hablaba con varias brasileras y brasileros que me contaban que ellos no desconfiaban de Lula, pero sí del entorno. Bueno, eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Ellos me decían, mira, lo de Lula es una mentira bien contada. Los más fanáticos de Bolsonaro me decían, es una mentira bien contada, porque Lula se rodeó mal. Bueno, eso es un dato que hay que tener en cuenta también, para cómo lo ven los simpatizantes de Bolsonaro. No es poco, sacó más de 57 millones de votos. No es poca cosa. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Está bien que es una elección muy polarizada, pero cuando se generan las condiciones, pueden pasar cosas muy importantes, como esta victoria de Lula, muy trabajada, muy volviendo al amor del brasilero, por la democracia, al amor de la hermandad, de pueblo, de basta de pelea, de conflicto. Lula lo hablaba, lo decía muy claro el día domingo a un grupo de compañeros que estábamos con él. Decía, hay que dejar de pelear en la mesa de la familia, ¿no? Algo muy... Sí. O sea, uno lo vive muy en Argentina Sí, también, sí. ¿no? Esa confrontación entre peronistas y antiperonistas, o Cambiemos, o radicales contra otros, que, bueno, basta, frenemos un poco, esto no nos puede desunir, podemos pensar distinto y podemos seguir adelante y podemos creer. Bueno, ese es el mensaje que hoy un Lula con muchísima más experiencia. Recordemos que Lula hace 4 años estaba preso en una celda de 3x3. Sí. ¿No? Sí. Y hoy es tercera, o sea... Su tercer mandato como presidente. Tercer mandato como presidente, ni más ni menos como una de las potencias mundiales, que es Brasil, ¿no? Sí. Recordemos que Lula fue los fundadores de los BRICS, ¿no? Sí. Esta agrupación internacional de países emergentes que muestran una tendencia mundial. Bueno, él tiene una visión muy cercana a eso, a refortalecer lo regional, a fortalecer el cuidado del medio ambiente, sus relaciones con países europeos para tener unas políticas en serio de cuidado de la Amazonia, basta de deforestación, basta de quemas. Bueno, todo eso que va ligado a todo lo que pasa con el campo, con lo agro, que se talan, se deforestan muchísimos árboles para tener una productividad económica agrícola, ganadera. Bueno, Lula dice, todos tienen que ganar dinero, todos tienen que llevar el pan a sus mesas, pero pongamos límites y cuidemos también el medio ambiente. Y es la Amazonia es de todos, no es solo de algunos. Sí, y es ni siquiera de Brasil. Es una realidad que pendula enormemente sobre la Argentina, bueno, sobre todo el continente. Patricio, yo te quiero agradecer infinitamente estos interesantes minutos que nos has regalado para entender lo que ocurrió y fundamentalmente lo que se puede llegar a venir, lo que nos puede pasar como región a partir de este tercer mandato de Lula presidente. Te dejo el abrazo enorme junto con un agradecimiento aún mayor y a disposición. Aquí has ganado nuevos amigos y estamos esperándote cuando lo dispongas. No, muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia de Viedma y donde se escucha, estoy seguro que llegan aún más. Yo los saludo de la ciudad de La Plata, de donde soy, y bueno, a disposición para cuando quieran.
no solo charlar de Brasil cuando quieran. Acá tienen a una persona que uno lo hace con pasión, con vocación también, y bueno, a disposición de todos y todas ustedes para seguir entendiendo, tratar de entender un poco de lo que pasa en el mundo, que es la verdadera política, ¿no? Como Sí, se decía antes, cómo se ordena el escenario internacional mundial, repercute directamente en nuestros países. En nuestra vida, sí señor, sí señor. Así Patricio, saludos a todos, gracias. muchas gracias. Abrazo grande. Patricio Boda, licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Comunicación Política, en Marketing Político. Estuvo en Brasil, fue veedor internacional de estas elecciones y nos regaló 25 minutos de un excelente análisis de lo ocurrido en el gigante sudamericano.